El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se recuerda cada año el 30 de agosto, es una crisis de derechos humanos que lacera a miles de familias en nuestro país y un tema pendiente del Estado mexicano. Desde 2007, en la administración del expresidente Felipe Calderón, en el combate contra el narcotráfico, la desaparición de personas se convirtió en una grave crisis de derechos humanos, asegura la investigadora y especialista en resiliencia frente a violaciones graves a los derechos humanos, Carla Salazar Serna. Es una situación muy grave en México porque si bien es cierto que históricamente tenemos un antecedente y data de la Guerra Sucia en 1970, donde aproximadamente hay un registro de 1.500 personas desaparecidas, la realidad es que a partir del 2007, con las políticas encaminadas a combatir el narcotráfico, pues se agudizó este fenómeno y se convirtió en una grave crisis de derechos humanos, porque en un periodo aproximado de casi 15 años se han registrado más de 85,000 desapariciones. El pasado mes de julio, la cifra oficial fue de 90,034 desapariciones en México. Para las familias que no conocen el paradero de alguno de sus seres queridos, reina la incertidumbre, el dolor y otros sentimientos que calan en lo más profundo de su alma. Sin embargo, son las mujeres a quienes más impacta la desaparición de un familiar. Es Carla Salazar Serna. Lo cierto es que el sufrimiento es una constante. Quien tiene un familiar desaparecido, las mujeres son ellas quienes pues continúan las búsquedas. Emocionalmente las destruye. Se tienen que volver a reconstruir bajo procesos de resiliencia, entendiendo la resiliencia como un proceso para sobrellevar la adversidad de la desaparición hasta lograr sobreponerse a algunas condiciones y entonces continuar un nuevo proyecto de vida, pero enfocado a la búsqueda de quien no está. Claro que hay un impacto tremendo psicológico, emocional, físico, social, familiar, ¿no? Porque aparte de todo hay una carga afectiva que les impone la sociedad, los funcionarios, las autoridades, la familia, todo el mundo quiera hacerlas, si no víctimas, heroínas. Y eso también no es muy justo que digamos. Muchas de estas mujeres son adultas mayores, quedan a cargo de los nietos, son adultas mayores con diversas enfermedades, incapacidades, sin embargo son quienes están en campo buscando, demandando justicia. Además, en la emergencia sanitaria por la COVID-19 no se han detenido las desapariciones forzadas. El confinamiento por la pandemia ha sido una agonía para las mujeres que siguen buscando a sus seres queridos, señala la investigadora que ha publicado artículos como la vulnerabilidad de quienes han sido vulneradas, mujeres con familiares desaparecidos frente al COVID-19 y los destellos de resiliencia. Si algo les ayuda a estas mujeres o a las personas que buscan a sus desaparecidos es precisamente la búsqueda en sí, hacer acciones para demandar justicia, hacer acciones para estrategias para buscar en terreno, para buscar en hospitales, para buscar en cárceles a sus desaparecidos. Entonces toda esa actividad les permite tener una mejor salud mental y física. Entonces cuando se viene la pandemia, se viene el confinamiento, literalmente una agonía, porque tenían que estar encerrados con los recuerdos, encerrados con la impotencia, encerrados con la incertidumbre. Entonces se registraron muchas muertes de mujeres que pertenecían a colectivos de búsqueda, se registró un incremento en las enfermedades. Cada 10 de mayo, desde hace 10 años, se lleva a cabo la Marcha de la Dignidad Nacional en la Ciudad de México, fecha significativa para las madres que tienen hijos desaparecidos, formada por colectivos y grupos que simpatizan con las exigencias de estas mujeres. La solidaridad de los diferentes sectores sociales con los colectivos que buscan a sus hijas e hijos es vital para las madres de familia. Hay que ser empáticos y recordarles que no están solas, menciona la investigadora Carla Salazar Serna.
es vital. La resiliencia de estas mujeres, de estos colectivos, de estas personas que buscan a sus desaparecidos, reside mucho en la capacidad de vinculación, en la generación de capital social, de apoyo social, en que la sociedad se muestre solidaria, empática. Muchas veces pensamos, híjole, pero es que es tan grave, ¿cómo los podemos ayudar? Realmente lo que hagamos no les ayuda en nada, ¿no? Y nos equivocamos. O sea, desde una llamada, desde una palmada en la espalda, desde regalarles un pan, un detalle, una fruta, desde decir no están solas, de acompañar a una manifestación, no tienes que hacer nada extraordinario para mostrar un acto solidario con estas personas. El presidente Andrés Manuel López Obrador generó expectativas en las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos. A la fecha, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas. Creó muchas expectativas y no solo expectativas, dio esperanza, porque fue el primer gobierno que abrió las puertas y que dio la escucha a lo que estaba pasando. Tiene el reto de la atención y esta es insuficiente. ¿Qué se puede hacer? Darle más esfuerzos, más mirada a los procesos. No es posible que en muchos estados solo existan en las fiscalías especializadas de búsqueda 4 personas por estado o menos, cuando hay miles y miles de desaparecidos. Hay una insuficiencia terrible. ¿Qué necesita? Activar a otros ámbitos de la sociedad para que podamos solidarizarnos de manera creativa y con los conocimientos que, por ejemplo, en la academia tenemos para poder ser más efectivos y proponer procesos también, ¿no? A no cerrarnos a la ayuda internacional. Hay expertos en materia forense que serían de mucha utilidad en estos momentos en México, de mucha utilidad para los colectivos. Reconocer que lo que se está haciendo no es suficiente, se tiene que hacer más. Carla Salazar Serna, investigadora y especialista en resiliencia frente a violaciones graves a los derechos humanos, hace una comparación entre la situación de la desaparición forzada en México con las dictaduras que se vivieron en los años 70 en Argentina, Chile y Uruguay, incluso con la violencia en Colombia. Si nos comparamos con otros países donde también ha ocurrido la desaparición de personas, podemos recordar países como Chile, Argentina, Uruguay, ¿no? Los del Cono Sur, que bajo una dictadura, un régimen de dictadura, pues sucedieron crímenes atroces, ¿no? Y entre ellos la desaparición de personas. Entre estos 3 países hay un registro oficial de cerca de 14,000 personas desaparecidas, pero en un periodo de 20 años. Otro país con el que nos podemos comparar es Colombia. En este país, en un periodo de 60 años, datos históricos, pues se registraron 85,000 desapariciones. Actualmente se cuentan 120,000 personas desaparecidas en Colombia, según las cifras oficiales. Pero estamos hablando de contextos diferentes y de muchos años en que se han suscitado estas desapariciones. Por eso es grave en México. Para Pulso de Radio Educación, Rafael González Domínguez.